La venganza silenciosa del titán. Un cuento de arquitectura y ruina. Antes de sumergirte en esta historia de traición y poder, haz clic en el botón de me gusta. Suscríbete al canal. No querrás perderte lo que viene después. El impacto inicial. Le entregó los papeles del divorcio con la misma indiferencia casual con la que le ofrecía la sal. Tras 10 años de matrimonio, Adrián Soler decidió que su esposa, Elena Valdés, era un modelo desfasado, listo para ser cambiado por algo más joven y elegante. Su secretaria. Sonrió para sí, planificando su nueva vida, financiada por el generoso acuerdo económico que, estaba seguro, obtendría. Adrián veía a Elena como una artista tranquila y modesta, una mujer que él había superado hacía mucho tiempo. Lo que olvidó, lo que ignoró con tanta arrogancia, fue su apellido. Valdés. Él se había casado con la hija de Santiago Valdés, un hombre que no solo jugaba en el ajedrez de las altas finanzas, sino que era dueño de todo el tablero. Esta no es solo la historia de un divorcio, es la crónica de cómo un titán de la industria le enseñó a su arrogante excuñado el significado brutal y verdadero de la palabra bancarrota en las calles de Madrid. La fractura y la traición, el silencio en su inmenso ático del barrio de Salamanca, se había convertido en una entidad viva. Respiraba en los espacios entre las respuestas cortantes de Adrián Soler y los desvanecidos intentos de conversación de Elena Valdés. Durante el último año, el silencio había crecido, alimentándose de cenas perdidas, noches en la oficina y el omnipresente y empalagoso aroma de un perfume que no era el de ella, una gardenia barata pero persistente, que se aferraba a las solapas de sus trajes de Savile Row. Elena repasó el borde de su copa de vino. El tinto profundo de un Ribera del Duero contrastaba con el mármol blanco estéril de la isla de su cocina. Era su 10º aniversario. La celebración, como su comunicación, era inexistente. Adrián llegaba tarde. De nuevo. Cerrando un negocio enorme, Lena, no entenderías la presión, había enviado por mensaje hace 3 horas. La condescendencia era un pinchazo familiar. En los primeros años, él había admirado su trabajo como arquitecta en ciernes, su visión para el diseño sostenible y los espacios enfocados en la comunidad. Ahora lo llamaba su pequeño hobby, un pasatiempo pintoresco para una mujer que no tenía que preocuparse por una carrera real. Había olvidado que su pequeño hobby había ganado la nominación al prestigioso premio Pritzker hace 5 años, un logro que él había desestimado como un golpe de suerte. Su carrera se había construido sobre la creación de cimientos, sobre la comprensión de los muros de carga y la integridad estructural requerida para que algo perdure. Ella veía las grietas en sus propios cimientos con dolorosa claridad. Ya no eran fisuras superficiales, eran grietas abiertas que amenazaban con derrumbar toda la fachada. La fuente del veneno tenía un nombre: Marisa Tejero, su asistente ejecutiva. Adrián la había contratado hacía 1 año, elogiando su eficiencia y actitud ambiciosa. Elena la había conocido una vez en una gala. Marisa era todo ángulos afilados y una sonrisa depredadora, con sus ojos fijos en Adrián un instante de más. Había llamado a Elena señora, la palabra goteando un falso respeto almibarado que se sentía más como un insulto. También la evidencia había sido un goteo lento e insidioso. Mensajes de texto nocturnos que él descartaba como asuntos de trabajo urgentes, extractos de tarjetas de crédito con cargos por almuerzos en bistrós franceses íntimos a los que Elena nunca había ido. La forma en que ahora custodiaba su teléfono
como si fuera un secreto de Estado. Elena no era tonta, pero era una romántica, una creyente en los votos que habían hecho. Había intentado hablar con él, tender puentes sobre el abismo que se había abierto, pero era como hablar con una pared guapa y vestida impecablemente. A las 10:47 p.m., la puerta de entrada finalmente hizo clic. Adrián entró, aflojándose su corbata de seda, con el rostro enrojecido por una energía triunfal que no tenía nada que ver con el trabajo. El aroma a gardenia era más fuerte que nunca. «¡Lo hicimos!», anunció, arrojando su maletín sobre un sillón de cuero. «Conseguimos el contrato del desarrollo Puerta del Sol. Esto es, Lena, es el grande. Soler Diseños Innovadores va al siguiente nivel». No mencionó su aniversario. No preguntó dónde había estado ella o cómo le había ido el día. Caminó directamente al mueble bar y se sirvió una medida generosa de ron Zacapa XO. La voz de Elena era baja, casi un susurro contra la inmensidad de la habitación. «Felicidades, Adrián». Él le dio un trago largo al ron, dándole la espalda. «Esto lo cambia todo. No más proyectos pequeños. Estamos en las ligas mayores». Ella finalmente levantó la vista de su vino, su corazón una piedra fría y pesada en su pecho. «¿Nos cambia a nosotros, Adrián?». Él se giró y, por primera vez, el fastidio en sus ojos no estaba velado. Era crudo e impaciente. «¿Qué se supone que significa eso? Estoy ahí fuera construyendo un imperio para nosotros, y tú me haces preguntas crípticas». «Te pregunto si eres feliz», dijo ella, su voz ganando una pizca de fuerza. «Si somos felices». Él dejó escapar una risa corta y amarga. «La felicidad es un lujo, Lena. El éxito es una necesidad. Pensé que tú, de todas las personas, lo entenderías. Tu padre ciertamente lo hace». La mención de su padre, Santiago Valdés, fue un golpe deliberado. Adrián siempre había tenido una relación complicada con la inmensa riqueza y el poder de su suegro. Estaba desesperado por su aprobación y resentido por su sombra. Santiago Valdés era un leviatán corporativo, presidente de Valdés Global Holdings, un conglomerado con intereses en todo, desde la logística hasta la biotecnología. Era un nombre que hacía temblar a los mercados. «Mi padre no tiene nada que ver con esto», dijo Elena con firmeza. «Esto es sobre tú y yo, y sobre tu asistente». El nombre flotó en el aire entre ellos, no dicho pero ensordecedor. El rostro de Adrián se endureció, su máscara afable desmoronándose para revelar la fría y dura ambición debajo. Dejó su vaso con un chasquido agudo. «Tienes razón», dijo, con la voz desprovista de toda calidez. «Esto es sobre tú y yo». Y se acabó. Las palabras la golpearon con la fuerza de un golpe físico. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué?» «Se acabó». «Elena», repitió, caminando hacia la gran escalera, ya mentalmente avanzando. «Quiero el divorcio. Había querido decírtelo, pero estaba esperando que el acuerdo de Puerta del Sol se cerrara. Simplifica las cosas. Simplifica las cosas. 10 años de vida, amor y sueños compartidos, reducidos a una cuestión de conveniencia. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Lucharías o aceptarías las condiciones impuestas? Deja tu comentario abajo. Me estás dejando. Por ella». La pregunta fue un susurro ahogado. Adrián se detuvo, con la mano en la barandilla. Ni siquiera tuvo la decencia de negarlo. «Marisa me entiende. Entiende mi ambición. Ella no se contenta con sentarse al margen y dibujar edificios para organizaciones sin fines de lucro. Ella quiere estar en la arena». Miró a Elena y su expresión fue de lástima. Era lo más insultante que podía haber hecho. «Simplemente nos hemos distanciado, Lena.
Sucede. La gente cambia. Elena se quedó paralizada, su copa de vino aferrada en su mano. El silencio con el que había estado viviendo durante un año, de repente estalló en un rugido ensordecedor en sus oídos. Él la estaba tirando a la basura. Estaba descartando su vida juntos por un romance barato y un contrato más grande. Él siguió subiendo las escaleras, sus pasos resonando en el espacio cavernoso. «Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo mañana», gritó. «Tratemos de ser civilizados al respecto. Seré generoso, por supuesto, por los viejos tiempos». Mientras desaparecía en el dormitorio que habían compartido durante una década para empacar una maleta, Elena bajó lentamente la mano. Miró el vino caro, el mármol pulido, la iluminación diseñada por arquitectos que proyectaba un brillo cálido sobre el espacio frío y vacío. Esto ya no era un hogar, era un monumento a una mentira. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. Él pensó que tenía el control. Pensó que era él quien estaba haciendo todos los movimientos, dictando los términos de su separación. Él creyó que ella era la artista tranquila y gentil que podía apartar fácilmente. Había olvidado que un cimiento, cuando es atacado, se apoya en su roca madre. Y su roca madre era un hombre llamado Santiago Valdés. En su arrogancia, Adrián Soler no solo había terminado un matrimonio, había declarado la guerra a un imperio. Recuerda darle a me gusta y compartir este video para que más personas conozcan esta épica historia de venganza empresarial. El despertar del Leviatán. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias con paredes de cristal en el 50º piso de un rascacielos en el distrito de negocios de Asca. La vista del skyline de Madrid era impresionante. Un mar de ladrillo y cristal bajo el sol de otoño. Pero Elena no vio nada de eso. Su mundo se había reducido a la mesa de caoba pulida y los rostros engreídos de los dos hombres sentados frente a ella y su abogado. Un hombre tranquilo y metódico llamado Roberto Abascal. Abascal era el hombre de su padre, enviado la mañana después de la llamada nocturna y llorosa de Elena a Santiago. Tenía unos 60 y tantos años, con una mente tan aguda como un trozo de cristal y una lealtad a la familia Valdés que era absoluta. Había revisado el acuerdo prenupcial que ella y Adrián habían firmado una década antes, un documento de hierro redactado por su propia firma. «Las demandas del señor Soler son audaces», le había dicho Abascal esa mañana, con un tono seco como el polvo. Parece estar operando bajo un grave error de apreciación de su posición legal. Ahora, sentada frente a ese error de apreciación en persona, Elena entendió. Adrián irradiaba una confianza que rozaba la megalomanía. Recién salido de su acuerdo de Puerta del Sol, se veía a sí mismo como un titán intocable de la industria, un hombre hecho a sí mismo que se había ganado su asiento en la mesa. «Así que vayamos al grano», comenzó el abogado de Adrián, Jaime Orozco, deslizando una carpeta encuadernada en cuero sobre la mesa. Adrián ha sido más que razonable en su propuesta. En aras de una resolución rápida y amistosa, no busca ninguna reclamación sobre el fideicomiso personal de Elena, que como todos sabemos, es sustancial. Hizo una pausa como si esperara gratitud. Abascal simplemente lo miró fijamente, con una expresión ilegible. Orozco se aclaró la garganta y continuó. Adrián, por supuesto, se quedará con el ático de Salamanca. Lo considera el activo principal del matrimonio, un reflejo de su éxito. También solicita el 50% de todos los activos líquidos acumulados durante el matrimonio, lo que incluye la cartera de inversión conjunta con Santander. Y finalmente,
un pago de pensión alimenticia por única vez de 5 millones de euros para compensar la angustia emocional y los sacrificios profesionales que hizo para apoyar los esfuerzos artísticos de Elena. A Elena le subió a la garganta una burbuja de risa histérica. Sacrificios profesionales. Él se había burlado abiertamente de su trabajo durante años. Quería la casa que ella había rediseñado y renovado personalmente, poniendo su corazón en cada detalle. Quería 5 millones de euros por la angustia emocional de haberle sido infiel con su secretaria. Antes de que pudiera hablar, Abascal levantó una mano, un gesto pequeño y sutil. «Señor Orozco, señor Soler», comenzó, con la voz uniforme y tranquila. «Seamos perfectamente claros. El acuerdo prenupcial firmado por ambas partes el 12 de junio de 2015 es inequívoco. En caso de disolución del matrimonio por motivo de infidelidad, la parte culpable pierde todo derecho a la propiedad compartida y no tiene derecho a pensión alimenticia alguna». Adrián se burló, recostándose en su silla con un suspiro teatral. «Oh, vamos. Esa cláusula de infidelidad es arcaica. Nunca se mantendrá en los tribunales. ¿Quién puede decir quién tuvo la culpa? Los matrimonios son complicados, ¿verdad?» «¿Complicados?», preguntó Abascal, sus ojos fijos en los de Adrián. «Porque tengo aquí una declaración jurada del conserje del Hotel Ritz que detalla las reuniones semanales del señor Soler con una tal Srita Marisa Tejero durante los últimos 8 meses. Tengo recibos de Bulgari por un collar de diamantes no comprado para mi cliente. También tengo un informe forense digital del portátil personal del señor Soler, el registrado como un activo conyugal conjunto, que contiene un registro bastante extenso de su correspondencia. ¿Le gustaría que leyera de él?» La sonrisa confiada de Adrián flaqueó. Un destello de pánico cruzó sus ojos antes de que lo enmascarara con ira. «Eso es una invasión de la privacidad. No pueden usar eso». «Podemos, y lo haremos», declaró Abascal rotundamente. «El portátil fue comprado con fondos de una cuenta conjunta, lo que lo convierte en propiedad conyugal. La evidencia es admisible y es condenatoria». Orozco, el abogado caro, se movió incómodo. No había esperado este nivel de preparación. Había esperado una esposa llorosa y con el corazón roto, dispuesta a pagar cualquier precio para que el dolor desapareciera. No había esperado el brazo legal de Valdez Global Holdings. Ahora Abascal continuó, deslizando una sola hoja de papel sobre la mesa. «Esta es nuestra contraoferta. También es nuestra oferta final. Elena se quedará con el ático y todo su contenido. Retendrá el 100% de la cartera de inversión conjunta. El señor Soler desalojará las instalaciones en un plazo de 48 horas. Se le permitirá llevar sus efectos personales, que serán empacados para él bajo supervisión. No habrá pensión alimenticia». Se inclinó ligeramente, su voz bajando a un susurro conspirador. A cambio de su aceptación inmediata e incondicional de estos términos, Elena aceptará un acuerdo de no divulgación con respecto a las circunstancias del divorcio. Imagino que la junta directiva del Grupo de Desarrollo Puerta del Sol, un grupo notoriamente conservador, podría ver con malos ojos el carácter moral de su nuevo socio si ciertos detalles se filtraran a la prensa. Riesgo reputacional, creo que lo llaman. La amenaza era clara, fría y absolutamente aterradora. El rostro de Adrián pasó de pálido a un rojo furioso. Estaba siendo acorralado, superado en estrategia en cada giro. Miró a Elena esperando ver triunfo en sus ojos, pero todo lo que encontró fue una tristeza profunda y trascendental. Este era el hombre al que había amado, reducido a un extraño mezquino
y codicioso. «Esto es por él, ¿verdad?», espetó Adrián, con la voz temblando de rabia. «Este es tu padre. Corriste llorando a papi, y él envió a su pitbull a limpiar tu desastre. No puedes hacer nada por tu cuenta, ¿verdad, Lena?». El insulto destinado a herirla apenas se registró. Ella había pasado una década tratando de demostrar que era más que solo la hija de Santiago Valdés. Había construido una carrera, un hogar, una vida, todo en un intento de valerse por sí misma. Y al final, cuando el hombre al que le había dado esa vida intentó quemarlo todo, fue el poder de su padre su escudo. La ironía no se le escapó. «Firma el papel, Adrián», dijo ella, su voz encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «Se acabó. Solo firma y vete». Sus ojos se dirigieron de Elena a Abascal y a su propio abogado, quien hizo un movimiento de cabeza casi imperceptible. Orozco sabía que estaban perdidos. Luchar contra esto sería invitar a la humillación pública y la ruina profesional para su cliente. Con una mano que temblaba de furia, Adrián agarró un bolígrafo y garabateó su firma en el documento. Tiró el bolígrafo sobre la mesa, el ruido resonando en la habitación silenciosa. Se puso de pie, su silla arrastrándose ruidosamente contra el suelo. Señaló a Elena con un dedo. «¿Te arrepentirás de esto?», siseó. «Construí mi compañía de la nada. No te necesito. No necesito el dinero de tu padre. Tengo el acuerdo de Puerta del Sol. Sigo ganando. Tú y tu padre. Ya verán». Salió furioso de la habitación, Orozco corriendo tras él. La puerta se cerró con un clic, y Elena finalmente dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. No sintió victoria, solo un dolor hueco. Asegúrate de suscribirte y dejar tus preguntas en los comentarios. Me encanta leer sus teorías. La recolección de la deuda. La oficina de Santiago Valdés en el piso 80 del edificio Valdés Global era un testamento a su filosofía. El poder es silencioso. No había exhibiciones ostentosas de riqueza. La única decoración real era la vista. Un barrido panorámico del horizonte de Madrid. Un recordatorio constante del mundo que dominaba. Santiago mismo se parecía mucho a su oficina. A sus 72 años, era delgado e impecablemente vestido. Sus ojos, de un azul penetrante, no se perdían nada. Se movía con una gracia deliberada que desmentía la velocidad feroz a la que trabajaba su mente. Era un depredador que no necesitaba rugir. Su mera presencia era suficiente para silenciar una habitación. Había escuchado la llamada inicial de Elena 2 días antes, con una quietud que habría inquietado a cualquiera que no lo conociera. No interrumpió. Simplemente absorbió los detalles del dolor de su hija y la traición de Adrián. Cuando ella terminó, con la voz ahogada por las lágrimas, él solo había dicho 2 palabras. «Yo me encargo». Ahora, estaba sentado detrás de su vasto escritorio, mirando una tableta que mostraba un complejo diagrama de flujo. Roberto Abascal estaba sentado frente a él. «Firmó», informó Abascal. Estaba beligerante, pero firmó. «Estará fuera del ático para el viernes». Santiago asintió lentamente, su mirada fija en la tableta. Sus últimas palabras fueron arrogantes. Cree que el acuerdo de Puerta del Sol lo hace invencible. Se atribuyó el mérito de construir su empresa de la nada y declaró que no necesitaba a Elena ni el dinero de su familia. Una rara sonrisa fría tocó los labios de Santiago. No llegó a sus ojos. De la nada, esa es una interpretación de la historia bastante creativa. Tocó la pantalla de su tableta. Había un historial detallado de la empresa de Adrián desde su inicio. «Capital inicial», dijo Santiago, señalando la primera entrada. 500.000 euros,
Los registros oficiales lo catalogan como una herencia de una tía lejana. En realidad, fue una transferencia bancaria anónima de una subsidiaria de un fideicomiso Valdés Global, un regalo de bodas que le hice a Elena, que ella luego le prestó a su ambicioso nuevo marido para que pudiera sentir que estaba construyendo algo por sí mismo. Volvió a tocar la pantalla. Su primer contrato importante, un hotel boutique en Bilbao. El promotor, un señor Pérez, fue notablemente complaciente en sus términos. Casualmente, la constructora del señor Pérez tenía un préstamo de 40 millones de euros con Banca Global, un banco donde Valdés Global tiene una participación del 19%. Una palabra tranquila de mí al presidente del banco aseguró que el señor Pérez fuera receptivo al prometedor nuevo arquitecto. Continuó por la lista. Una variación de zonificación que fue misteriosamente aprobada. Un proveedor clave que extendió una generosa línea de crédito cuando nadie más lo hacía. Una historia negativa en la prensa sobre un competidor que fue eliminada en el último minuto. Cada paso del ascenso de Adrián había sido pavimentado silenciosamente e invisiblemente con la influencia de Santiago Valdés. Adrián había estado tan cegado por su propia ambición que había confundido una plataforma de lanzamiento cuidadosamente construida con su propio talento innato. «Creí que construyó su imperio», murmuró Santiago. «No tiene idea de que era simplemente un inquilino en un edificio que yo poseía todo el tiempo. Es hora de emitir un aviso de desalojo». Abascal observó a su jefe. Esto era diferente. Esto tenía una corriente de furia personal bajo la calma helada. Esto era por Elena. «¿Cuáles son sus instrucciones, señor?», preguntó Abascal. La mirada de Santiago finalmente se levantó de la tableta, y toda la escalofriante fuerza de su atención se fijó en su abogado. «El Grupo de Desarrollo Puerta del Sol. Su financiación para ese proyecto es un complejo sindicato de prestamistas. Encuentre el punto de apoyo. El único prestamista cuya retirada causaría una cascada de confianza. Compre su posición. Nos convertiremos en su acreedor principal». «Entendido, señor. ¿Y las otras líneas de crédito de Soler?» «Soler Diseños Innovadores está apalancada hasta la médula», dijo Santiago, con la voz grave. Utilizó las ganancias proyectadas del acuerdo de Puerta del Sol para obtener un préstamo de expansión masivo de Banca Global, el mismo banco con el que le ayudamos hace años. Tuve una conversación con el presidente del banco esta mañana. Una charla muy agradable. Discutimos la gestión de riesgos. Expresé mi preocupación por la sobreexposición al volátil sector inmobiliario comercial. Banca Global va a exigir el pago de su préstamo, citando una cláusula de cambio adverso material. El monto total vencerá en 30 días. 30 días. Era una sentencia de muerte para una empresa como la de Adrián. «Sus proveedores», sugirió Abascal. «La mayoría de sus contratos de materiales son con subsidiarias del Grupo Materiales Total. Como sabes, nuestro fondo de pensiones es su mayor inversor institucional. Se les informará que, debido a una revisión estratégica, todos los términos de crédito con Soler Diseños Innovadores quedan revocados. Se requerirá el pago por adelantado para todos los pedidos futuros. De inmediato». La estrategia era brutalmente elegante. No era un asalto frontal. Era un estrangulamiento sistémico. Santiago no solo iba a derribar a Adrián, iba a desmantelar todo el ecosistema que lo apoyaba pieza por pieza hasta que no quedara nada más que aire. «¿Y la señorita Tejerro?», inquirió Abascal. Santiago hizo un gesto de desdén con la mano. «La secretaria es un síntoma, no la enfermedad. Se siente atraída por el poder y el dinero. Cuando estos se acaben, se desvanecerá como la niebla matutina. Está por debajo de mi consideración».
Su enfoque estaba únicamente en Adrián. La arrogancia del muchacho es su defecto fatal. Voló cerca del sol, creyendo que había construido sus propias alas. Está a punto de descubrir que estaban hechas de plumas prestadas, y estoy retirando el préstamo. Se puso de pie y caminó hacia la vasta ventana. Él hirió a mi hija Roberto, dijo Santiago, con la voz un gruñido bajo y peligroso. Tomó su amor y su lealtad, y los trató como activos desechables. Pensó que el nombre de mi familia era una herramienta para que él la usara. Está a punto de aprender que también puede ser un arma. Un arma de un peso inimaginable. Abajo, en algún lugar de esa jungla de hormigón, Adrián Soler probablemente estaba celebrando, brindando por su libertad y su brillante futuro con su amante. Estaba felizmente inconsciente de que un depredador silencioso y paciente, encaramado en lo alto de la ciudad, acababa de marcarlo como presa. La cacería había comenzado. El colapso. El primer temblor golpeó un martes. Adrián estaba en una reunión con su equipo de diseño, trazando las fases iniciales del proyecto Puerta del Sol. Estaba en la cima del mundo. El divorcio era una molestia menor, una nota a pie de página en su gran ascenso. Tenía a Marisa a su lado. Incluso la había ascendido a directora de operaciones. Un título que venía con una oficina en la esquina y un salario asombroso. Se sentía liberado, poderoso e imparable. Entonces su teléfono vibró. Era su director financiero, un hombre perpetuamente nervioso llamado Javier. «Necesitas ver esto», dijo Javier, con la voz tensa. Ahora, Adrián se excusó de la reunión y se dirigió a la oficina de Javier. En la pantalla había un correo electrónico del Grupo de Desarrollo Puerta del Sol. Era un aviso formal y conciso, que citaba cambios imprevistos en su estructura de financiación. Estaban poniendo el proyecto en pausa indefinida. «¿Qué diablos significa eso?», exigió Adrián. «Tenemos un contrato». «Significa que se retiran», dijo Javier, con el rostro pálido. «El contrato tiene una cláusula de rescisión, artículo 7b. Si su financiación principal se retira, pueden disolver el acuerdo con una penalización. La penalización es una fracción de lo que vale el proyecto». Adrián sintió una punzada de miedo frío. Su financiación era sólida. Era con un consorcio liderado por Deutsche Bank. Según mi fuente, una firma de capital privado, Blackstone Capital, compró la posición de Deutsche Bank la semana pasada. Luego declararon que los términos del préstamo eran inaceptables y retiraron la financiación. Todo el consorcio colapsó. «Blackstone Capital», frunció el ceño Adrián. «Nunca he oído hablar de ellos. Son nuevos, pero son agresivos. El rumor es que son una fachada para un jugador mucho más grande. Un jugador más grande». Las palabras resonaron ominosamente en la mente de Adrián. Pasó el resto del día al teléfono, gritando a abogados y contactos en Puerta del Sol, pero era como golpear a un fantasma. La decisión era final. El acuerdo que se suponía que lo convertiría en leyenda se había ido. Al día siguiente, golpeó el segundo temblor. Fue una llamada de Marcos Ledesma, el presidente de Banca Global. Adrián había jugado al golf con él. Lo consideraba un amigo. «Adrián, muchacho, terrible noticia», dijo Ledesma, con la voz resumando una simpatía falsa y practicada. La Junta tuvo una reunión de evaluación de riesgos. Dado el colapso del acuerdo de Puerta del Sol, estamos viendo un cambio adverso material en las perspectivas financieras de tu empresa. Tenemos que exigir el pago del préstamo de expansión de 20 millones de euros. Según el pacto, vence en 30 días. El teléfono se sintió resbaladizo en la palma sudorosa de Adrián. «30 días. Marcos,
No puedes estar hablando en serio. Eso es imposible. Mis manos están atadas, Adrián. La junta está asustada. Ya sabes cómo es. Adrián no sabía cómo era. Nunca había estado de este lado de la llamada telefónica antes. Siempre había sido el que estaba a favor, el que tenía sus riesgos garantizados. Ahora, de repente, era un lastre. Los temblores se estaban convirtiendo en un terremoto. Llamó a su proveedor de acero y hormigón para un proyecto más pequeño en curso. El gerente de compras, un hombre que lo había estado agasajando durante años, de repente fue frío y formal. Lo siento, señor Soler. Nuestra política corporativa ha cambiado. Todos los pedidos futuros con su firma requerirán un pago del 100% por adelantado mediante transferencia bancaria antes de que podamos procesarlos. ¿Por adelantado? Tenemos una línea de crédito a 60 días contigo, rugió Adrián. Esa línea de crédito ha sido suspendida con efecto inmediato. Lo siento, es una decisión de la corporación. El pánico, frío y agudo, comenzó a arañar la garganta de Adrián. Esto no era mala suerte. Esto no era una recesión del mercado. Esto era un ataque coordinado. Piensa por un momento. ¿Quién crees que está moviendo realmente los hilos de este colapso? ¿Es solo Santiago o hay alguien más? Comenta tu opinión. Black Pawn, el jaque mate, se retiró a su oficina, el gran espacio que había diseñado como un monumento a su propio éxito. Ahora se sentía como una tumba. Marisa entró, su arrogancia habitual reemplazada por una energía nerviosa. «Adrián, ¿qué está pasando?», preguntó, con la voz aguda. «Mi Amex de empresa acaba de ser rechazada. Las cuentas de la empresa están congeladas. Es un problema temporal de flujo de caja», espetó él, pasándose las manos por el cabello. «Lo estoy manejando». Pero no lo estaba manejando. Se estaba ahogando. Pasó la siguiente semana llamando frenéticamente a todas las instituciones financieras e inversores privados que conocía, tratando de conseguir un préstamo puente para pagar a Banca Global. La respuesta siempre era la misma, un no educado pero firme. Era como si un memorando hubiera salido por todo el sector financiero. Adrián Soler es veneno. Su red de amigos y contactos cuidadosamente seleccionados se evaporó. Las llamadas quedaron sin respuesta. Las invitaciones a almorzar fueron educadamente rechazadas. Los hombres que le habían dado palmadas en la espalda y lo habían llamado genio hacía una semana, ahora lo miraban a través de él en los eventos de la industria. El apoyo de Marisa comenzó a convertirse en resentimiento. Las compras se detuvieron. Las cenas lujosas fueron reemplazadas por tensas noches, comiendo comida para llevar en el ático medio vacío. Las cosas de Elena se habían ido, empacadas y retiradas con una eficiencia despiadada, dejando espacios estériles y vacíos que se burlaban de él. «Me prometiste que íbamos a llegar a la cima, Adrián», dijo Marisa una noche, con la voz áspera por la acusación, mientras miraba una factura vencida de su nuevo Mercedes. «Esto no se siente como la cima. Esto se siente como un barco que se hunde. Solo necesito más tiempo», insistió él, su desesperación palpable. «Alguien me está haciendo esto. Esto es un ataque dirigido». «¿Quién haría esto?», se burló ella. «No eres tan importante, Adrián». Pero mientras ella lo decía, un pensamiento escalofriante, un recuerdo, afloró en la mente de Adrián. Recordó los ojos fríos y tranquilos de Abascal en la sala de conferencias. Recordó la tranquila tristeza de Elena. Y recordó su propio y arrogante golpe de despedida. «Tú y tu padre, ya verán». Había pensado que era una amenaza que les estaba haciendo a ellos. ¿Y si era una profecía sobre sí mismo? Se tambaleó hasta su escritorio y abrió un terminal de noticias financieras. Escribió Blackstone Capital,
la misteriosa firma que había torpedeado su acuerdo. No había mucha información, solo una dirección registrada y una lista de socios gerentes que no reconoció. Comenzó a hacer referencias cruzadas de los nombres de los socios. Uno de ellos, Juan M. Ríos, había servido anteriormente en la junta de una empresa de biotecnología. Buscó más a fondo. Esa empresa de biotecnología había sido adquirida hace 3 años por Valdez Global Holdings. La sangre se drenó de su rostro. No era una coincidencia, era una firma. Luego buscó los mayores inversores del Grupo Materiales Total. El primero de la lista era el Fondo de Pensiones de Empleados de Valdez Global. Finalmente, buscó la Junta Directiva de Banca Global. 3 de los 12 miembros tenían vínculos directos con empresas dentro del imperio Valdez Global. Todo estaba conectado, Santiago Valdés. No fue una declaración de guerra fuerte y enojada. Fue una ejecución sistemática y silenciosa. Santiago no había venido a por él con una espada. Simplemente había hecho algunas llamadas telefónicas tranquilas, movido unas cuantas palancas invisibles y reestructurado la realidad de Adrián. Había cortado el oxígeno y ahora solo estaba esperando a que se asfixiara. Adrián se quedó mirando la pantalla, la intrincada red de conexiones que deletreaban su perdición. Su empresa no era un castillo de naipes porque fuera débil, era un castillo de naipes porque Santiago Valdés había sido dueño de la mesa sobre la que estaba construido. Todo el tiempo, y ahora simplemente la estaba despejando en silencio. El nuevo arquitecto, el día del ajuste de cuentas, llegó con una llovizna fría y gris que reflejaba el estado del alma de Adrián. Era la fecha límite para el pago del préstamo de Banca Global. Estaba sentado en su oficina, mirando un saldo bancario que era menor que su hipoteca mensual, cuando su asistente, el único que podía permitirse, le dijo que un señor Abascal estaba allí para verlo. El corazón de Adrián latió con fuerza contra sus costillas. Sintió una oleada de rabia pura e impotente. Se enderezó la corbata, se alisó el cabello y salió a la zona de recepción, decidido a enfrentarse a su ejecutor con algún atisbo de dignidad. Roberto Abascal estaba parado junto a la ventana, mirando la ciudad bañada por la lluvia. Se giró cuando Adrián se acercó, con la expresión neutral. «Señor Soler», dijo, con la voz educada, «gracias por recibirme». «¿Qué quieres?», gruñó Adrián. «¿Has venido a bailar sobre la tumba?» «En absoluto», respondió Abascal suavemente. «Estoy aquí en nombre de un cliente que ha adquirido recientemente su deuda de Banca Global. Como usted ha incumplido con el pago, mi cliente es ahora el principal titular de un gravamen sobre todos los activos de Soler Diseños Innovadores, incluida su propiedad intelectual, contratos en curso y toda la propiedad física». Adrián lo miró sin comprender. «¿Tu cliente? ¿Quién?» «Parece que su empresa está oficialmente en bancarrota», continuó Abascal, ignorando la pregunta. «Un día triste. Sin embargo, mi cliente vio una oportunidad. Han comprado la empresa de los administradores, por unos pocos centavos por euro. Debo añadir». El terror helado en el pecho de Adrián fue reemplazado por un presentimiento. «¿Quién compró mi empresa?», susurró. Abascal se permitió una sonrisa pequeña y delgada. La nueva propietaria consideró que era importante supervisar la transición personalmente. Está esperándolo en su antigua oficina. «¿Propietaria?» Adrián se tambaleó y pasó junto a Abascal, su mente negándose a procesar la implicación. Abrió la puerta de su oficina. La habitación que había sido el centro de su universo. Y allí estaba ella. Elena Valdés estaba de pie junto a su escritorio, mirando los planos del proyecto Puerta del Sol. Ya no era la mujer con el corazón roto
y las lágrimas en el rostro que él había dejado atrás. Estaba vestida con un traje de pantalón azul marino, su cabello recogido en un estilo elegante y profesional. Irradiaba una calma y una autoridad que él nunca había visto en ella. Parecía poderosa. Parecía su padre. Se giró para mirarlo, sus ojos tranquilos y claros. No había odio en ellos, ni ira. Solo una evaluación fría e imparcial que era de alguna manera más aterradora que cualquier rabia. «Hola, Adrián», dijo con la voz uniforme. «Lena, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho?», tartamudeó. «Yo». Ella levantó una ceja. «No he hecho nada. He estado ocupada. Abrí mi propia firma. Se llama Fundamentos Arquitectura. Nos enfocamos en la renovación urbana sostenible. Es muy gratificante». Hizo un gesto alrededor de la oficina. «Esto, sin embargo, es el trabajo de mi padre, un pequeño proyecto secundario suyo. Puede ser muy sentimental con la familia». Adrián se hundió en una de las sillas de visita, la lucha finalmente agotándose por completo. «Me arruinó». «No», dijo Elena, con la voz firme. «Tú te arruinaste, Adrián. Mi padre solo quitó las redes de seguridad que nunca supiste que tenías. Él eliminó las ventajas invisibles, los préstamos favorables, los proveedores amigos. Te obligó a valerte por ti mismo y tú simplemente colapsaste. Resulta que el imperio que construiste no era más que una fantasía subsidiada». Ella caminó hacia la pared y comenzó a descolgar tranquilamente los planos de Puerta del Sol, enrollándolos con facilidad. «¿Qué? ¿Qué vas a hacer con la empresa?», preguntó él, con la voz apenas un susurro. «La vamos a disolver», dijo ella simplemente. «Venderemos los activos físicos, las computadoras, el mobiliario. El nombre Soler Diseños Innovadores dejará de existir. Sus contratos serán absorbidos por otras firmas más estables. Será como si nunca hubiera existido». Era la aniquilación total. Su nombre, su legado. Todo se había ido. «¿Por qué, Elena?», suplicó, con un tono patético en su voz. «¿Por qué ir tan lejos?». Ella finalmente lo miró, y por primera vez él vio un destello de la mujer con la que se había casado. Un destello del dolor que le había causado. «Una vez me preguntaste cuánto valía mi pequeño hobby», dijo ella, con la voz peligrosamente baja. «Despreciaste mi trabajo, mi pasión, mi propia identidad como algo pintoresco e intrascendente. Construiste todo tu mundo sobre la idea de que tú eras el éxito y yo era el accesorio». Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. «Mi padre hizo esto porque lastimaste a su hija. Pero yo estoy aquí, Adrián, para mostrarte el resultado, para que entiendas. Este es mi ajuste de cuentas. Esto es lo que sucede cuando confundes la bondad con la debilidad. Esto es lo que sucede cuando intentas derribar a una mujer que sabe cómo construir cosas que duran». Ella guardó los planos enrollados bajo el brazo y caminó hacia la puerta, deteniéndose junto a su silla. «Abascal te acompañará a la salida», dijo, no sin amabilidad, pero con una finalidad que era absoluta. «Los guardias de seguridad tienen una caja con tus efectos personales del escritorio. Adiós, Adrián». Y con eso, se fue. Adrián se quedó allí, un hombre roto en las ruinas de su vida, escuchando el sonido de los tacones de Elena Valdés resonando por el pasillo, el sonido de ella alejándose, no solo de él, sino hacia su propio futuro, un futuro que ella ahora estaba construyendo sobre las cenizas del suyo. El ajuste de cuentas estaba completo. Ahora, ¿qué hará Elena con su nueva vida? Sigue viendo el legado y el propósito. Mientras el mundo de Adrián Soler implosionaba, Elena Valdés estaba construyendo meticulosamente uno nuevo.
Las primeras semanas después del divorcio fueron una mezcla de dolor y desorientación, pero su trabajo se convirtió en su terapia y su salvación. Su amiga, Clara, fue su roca. «Él era un tonto, Lena», dijo Clara una noche. Vio un hermoso jarrón artesanal y se quejó de que no era un megáfono. Él perdió. Elena convirtió un ala libre del ático en un estudio de diseño, llamando a su nueva firma Fundamentos Arquitectura, un nombre que era tanto una declaración profesional como un mantra personal. Ella construiría cosas que fueran fuertes, honestas y diseñadas para durar. No tardó en asegurar el proyecto de redesarrollo más difícil del ayuntamiento, uno que las firmas más grandes no querían tocar. No solo diseñó edificios, diseñó una comunidad en el viejo puerto de Valencia. Ella ganó el contrato, una victoria masiva que se había ganado enteramente por mérito propio. Estaba en su elemento, haciendo el trabajo para el que había nacido. Era una felicidad profunda y resistente que no había sentido en años. Pasaron 3 meses antes de que sus caminos se cruzaran por última vez. Ella estaba en el sitio del proyecto de Valencia, supervisando los trabajos preliminares, cuando lo vio. Estaba trabajando como parte del equipo de demolición, un subcontratista, contratado por la constructora principal. Estaba delgado, curtido y casi irreconocible con un casco y un chaleco de seguridad sucio. Él la vio al mismo tiempo. Su rostro se ruborizó de vergüenza y rápidamente se dio la vuelta, esperando que ella no se hubiera dado cuenta. Pero lo había hecho. Elena sintió una punzada, no de lástima, sino de un extraño y distante cierre. Esta era la realidad de su imperio. Sin la mano invisible de su padre, esto era a donde lo habían llevado su propio talento y ambición. Caminó, con su propio casco firmemente colocado. El jefe de la cuadrilla se mostró inmediatamente deferente. «Srita, Valdés, todo a su gusto». «Todo bien, Ricardo», dijo ella, con los ojos en la espalda de Adrián. «Solo me preguntaba por ese hombre de allí. Su trabajo es satisfactorio». Ricardo entrecerró los ojos. «Soler». «Sí, está bien. Refunfuña mucho, pero llega a tiempo. Un poco sábelo todo para ser un tipo que blande un mazo, eso sí». Elena simplemente asintió. Podría haberlo despedido. Una palabra de ella y se habría ido. El pensamiento brilló y murió. No tenía sentido. La guerra había terminado. Ella ya había ganado. Se alejó sin decir una palabra. No necesitaba venganza. Su éxito, su felicidad, su nueva vida floreciente. Esa era la única declaración que importaba. Ella era Elena Valdés, la arquitecta, una constructora, una creadora. Ella era un fénix que no solo se había levantado de las cenizas de un matrimonio fallido, sino que había usado esas mismas cenizas para fertilizar el suelo para un nuevo comienzo brillante. 2 años después, en la gala anual de caridad de Valdés Global Holdings, en el Museo Reina Sofía, Elena se encontraba en el centro, al lado de su padre. Ya no era solo la hija de Santiago Valdés. Era una luminaria por derecho propio. Fundamentos Arquitectura era la firma más comentada de la ciudad. El proyecto de Valencia estaba siendo aclamado como una obra maestra. Esa noche, Abascal se acercó a ella. «Elena», dijo, con un respetuoso asentimiento. «Pensé que podría interesarte. Adrián Soler fue liberado oficialmente de su protección por bancarrota la semana pasada. Todas las deudas saldadas, aunque sigue siendo, a todos los efectos, indigente». «¿Y qué está haciendo ahora?», preguntó ella. «Está trabajando como dibujante para una pequeña firma en Murcia», informó Abascal. «Trabajo de bajo nivel. Diseña centros comerciales y estacionamientos.
Aparentemente su nombre es tan tóxico en la comunidad arquitectónica de Madrid que es el único trabajo que pudo encontrar. Elena lo imaginó por un momento. El hombre que soñaba con rascacielos relucientes, ahora encorvado sobre un escritorio, dibujando las dimensiones de plazas de aparcamiento. Había una cierta justicia cósmica en ello. Su mirada se desvió por la sala, aterrizando en el ingeniero jefe de su proyecto de Valencia, un hombre amable e inteligente llamado David Chávez, el mismo director financiero que había trabajado para Adrián. Ella lo había contratado después del colapso de Soler Diseños Innovadores, viendo su talento e integridad. Habían forjado un romance gentil y respetuoso. Él la miró a los ojos y sonrió. Una sonrisa cálida y genuina, que no tenía ninguna agenda, solo afecto. Ella le devolvió la sonrisa, una profunda sensación de paz instalándose sobre ella. Su vida estaba llena, no solo de éxito, sino de propósito, respeto y la promesa de un amor construido sobre una verdadera base de asociación. Adrián Soler había intentado demoler su vida, pero no había logrado comprender un principio fundamental de la arquitectura, un principio que ella ahora encarnaba. No se puede destruir una estructura atacando su fachada. La fuerza real, la fuerza duradera, proviene de la integridad del cimiento. Conclusión y llamada a la acción. La historia de Elena es un poderoso recordatorio de que las personas más tranquilas a menudo tienen los aliados más poderosos y que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria, sino en el autorrespeto y la integridad. Adrián Soler aprendió esa lección por las malas, perdiendo todo porque subestimó a la mujer que traicionó. Él la vio como un accesorio de su éxito, olvidando que ella era la hija del hombre que había silenciosamente ingeniado ese éxito todo el tiempo. Desde las cenizas de una traición devastadora, Elena no solo se vengó, redescubrió su propósito y construyó un imperio propio, en sus propios términos. ¿Qué te pareció la épica venganza silenciosa de Santiago Valdés? ¿Fue justificada o fue demasiado lejos? Déjanos saber tu opinión en los comentarios abajo. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para ver más historias de poder y venganza como esta. Nos vemos en el próximo video.